Hola a todos, yo soy Chini y bienvenidos a mi canal. Vi que este video tuvo un alcance demasiado grande donde ustedes interactuaron mucho y me dejaron varias dudas sobre ciertas herramientas que hay en Medivan. Fueron muchas preguntas y de verdad me encanta que participen y pues por ello trato de leer y responder todos los comentarios que hacen en el canal. Al hacer esto me di cuenta que varios no conocen o no están familiarizados con las herramientas de la aplicación. Por eso decidí hacer este video donde les muestro algunos trucos que les facilitará ilustrar con Medivan. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Cuando empezamos a usar Medivan es súper importante tener una cuenta o crearse una cuenta en la aplicación. Esto es una gran herramienta que nos ayudará muchísimo, dado que al tener una cuenta en la aplicación nos permite tener un tipo de drive en ella, en la cual podemos guardar varios proyectos o las ilustraciones que hacemos en la nube. Esto significa que al tener guardados nuestros proyectos e ilustraciones ahí, nos va a permitir que en cualquier computador que tenga la aplicación podemos iniciar sesión y acceder a ellos. Cuando empecé en el mundo de lo digital, aprendí a utilizar esta aplicación mediante varios tutoriales en YouTube. Al ser nueva en este ámbito, no sabía mucho acerca de qué tamaño debería manejar para mis imágenes. Y por lo general en los tutoriales no muestran qué tipo de tamaño usan para hacer los dibujos, sino que empiezan con el lienzo ya en blanco sin mostrar las dimensiones. Por eso les recomiendo que busquen en Google las dimensiones que necesitan de imagen dependiendo a qué red social vayan a subir sus ilustraciones. Yo por lo general pinto en un lienzo de tamaño A4 o dependiendo de si estoy en Instagram y lo hago en formato cuadrado, lo hago 21 por 21 centímetros. También en la ventanita donde dice centímetros la pueden cambiar a pulgadas o a píxeles dependiendo de el tipo de dimensión que quieran manejar. Vi que alguien me preguntaba acerca de la ventana de referencia y pues aquí como muestro en la parte de arriba donde dice ventana podemos seleccionar referencia y ahí ya nos aparece nuestro recuadro. Podemos dejarlo como un cuadro flotante alrededor del lienzo o lo podemos ubicar en alguna parte del lateral de la aplicación. Yo por lo general tengo todas las ventanas a la vista. En caso de que no quiera alguna, pues la puedo cerrar en el icono donde aparece la X o en la misma opción de ventana volverle a la opción referencia, paleta, etcétera y desaparece. La ventana de referencia es muy útil porque aparte de brindarnos alguna guía en nuestro dibujo, también nos permite copiar la paleta de colores que se maneja en la imagen. Y hablando de paletas, tenemos esta herramienta en Medivan para poder crear nuestra propia paleta de colores. Lo único que debemos hacer es que con el gotero seleccionamos el color que queremos guardar y en la ventana de paleta le damos clic en el recuadro donde aparece una hoja. Si queremos le damos un nombre a dicho color y con darle OK ya lo tenemos guardado en nuestra paleta. Por último, pero no menos importante, tenemos la corrección de trazo. No mucha gente sabe que el pulso en digital y el pulso en tradicional es muy diferente. A lo que me refiero es que cuando estás dibujando digitalmente, el mínimo error o temblor que tenga tu mano se va a ver en el lienzo. Por eso está esta herramienta que la mayoría de artistas utilizan, que es la de suavizar el trazo. Hasta hace poco me di cuenta de esta herramienta y por eso todo este tiempo estuve esforzándome tratando de tener unas líneas perfectas en mi dibujo.
y esto me hacía gastar más tiempo puesto que me tocaba que repetir la línea una y otra vez hasta que saliera bien. Así que no sean como yo y usen la corrección para que no gasten tanto tiempo. He visto en varias partes por ahí que por lo general utilizan la corrección entre 8 y 10. Igual esto depende mucho en cómo ustedes quieren las líneas y pues cómo ustedes se sientan cómodos. Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya ayudado mucho este video. Cualquier duda pueden dejármela en la cajita de los comentarios. Trataré de responderles y si se necesita una explicación más detallada, con gusto les haré un video. También me faltaron muchas herramientas que sirven para la creación de cómics. Y pues si quieren que en el próximo video se los esté explicando, háganmelo saber. Con eso dicho, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye.